Buenas noches, hermanos. Es un gusto verlos, hermanos, otra vez aquí reunidos, hermanos, en la casa del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, después de un año, hermanos, de no estar ausentes aquí en la casa del Señor, hermanos. Es grato nuevamente estar aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Verdad, hermanos? Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración de invocación, hermanos, para invocar el nombre del Señor, para comenzar el culto de esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a rogarte, Dios, que te agrades de nosotros, Señor, que tengas misericordia, Señor, en nuestras vidas. Señor, hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Dios, rogando, Señor, que tú seas con nosotros en esta noche, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que, Señor, dirija los cantos, las lecturas, Señor, y todo lo que vayamos a hacer en esta noche sea para agradarte, para alabarte, Señor. Pues, Señor, tú mereces la alabanza, la adoración de tu pueblo. Pues, Señor, tú eres nuestro Creador. Tú nos creaste, Señor, del polvo de la tierra, Dios, nos diste vida. Y también, Señor, nos compraste con un gran precio en la cruz del Calvario, Señor, y nos has dado vida eterna. Gloria damos a tu nombre, Señor, por el hecho solamente de estar aquí, Señor, presentes. Y aún, Señor, que mis hermanos, Señor, no pudieron estar aquí, Señor, pero ahí en sus hogares, Dios, también ellos están en comunión con nosotros, Señor, a través de su Espíritu, Señor, y te damos gracias también por sus vidas, porque, Señor, también ellos, aún ahí en sus hogares, Señor, se congregan para adorarte y para alabar tu santo nombre. Señor, recibe la alabanza, la adoración que vamos a impartir en esta noche, pero, Señor, te suplicamos sobre todas las cosas, Dios, que nos limpies de todo pecado, que purifiques nuestras vidas, Señor, que nos santifiques. Santifícanos con tu sangre, Dios, para que podamos entregarte, Señor, una alabanza limpia, una alabanza, Señor, que sea correcta, Señor, delante de ti, Señor, y que tú te agrades, Señor, de lo que vamos a hacer en esta noche. También te suplicamos, Señor, que tú ayudes a tu siervo, Señor, el pastor Ramiro, que va a predicar tu santa palabra, que nos dé, Señor, corazones entendidos, oídos dóciles, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, y atesorarla. Y, Señor, usa poderosamente al pastor Ramiro, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así como están de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 136. Repito nuevamente, hermanos, Salmos capítulo 136. Y vamos a dar lectura, hermanos, todo el capítulo, del versículo 1 al versículo 26. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén, hermanos. Vamos a dar lectura, hermanos, como de costumbre, de manera alternada. Dice la palabra de Dios: alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con el entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señorasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia.
y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Juntos, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a cantar un himno, el himno número 1, en nuestros himnarios bautistas, el himno número 1, hermanos. Santo, santo, santo. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hacer otra lectura bíblica, hermanos, en el libro de los Salmos, nuevamente, capítulo 66, hermanos. Salmos, capítulo 66. ¿Ya lo tienen, hermanos? Salmos, capítulo 66. Vamos a darle lectura de manera alternada, hermanos, todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Decid a Dios,
cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio, bueyes y machos cabríos. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Juntos, hermanos, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a ponernos de pie nuevamente, hermanos. Vamos a entonar un canto en el coritario. En nuestros coritarios, hermanos, puestos de pie. En la página 133, hermanos, página 133, el canto número 62. Repito nuevamente, hermanos, página 133, el canto número 62. Gracias del Señor.
Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a dejar el lugar, hermanos, a nuestro hermano Brian. Él tiene un canto especial para el Señor. Delante, hermano. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el programa, hermanos. Los invito a ponerse de pie. Vamos a entonar otro himno, hermanos. El himnario bautista, hermanos, el himno número 460, hermanos.
Himno número 460, hermanos. Así es, hermanos, la vida vale, solamente tiene valor, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, por el mensaje que va a traer el pastor. Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, a rogarte, Señor, que hables a nuestras vidas. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, Señor, que nuestros corazones sean sensibles, Padre, a tu palabra. Usa, Señor, al pastor Ramiro, Señor, que va a predicar tu mensaje. Señor, te rogamos que tú le des, Señor, poder con tu Espíritu Santo, Señor, para que él pueda hablar, Señor, tu palabra con toda verdad, con toda claridad, Señor. Y, Señor, te rogamos, Padre Celestial, que lo que escuchemos en esta noche, si Dios, no sea solamente un culto más, no sea un mensaje más, sino que sea, Señor, algo, Señor, que prospere en nuestras vidas,
para honra y gloria de tu nombre. Alabado seas tú, Señor, y que la gloria y la honra, Señor, solamente la recibas tú. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Adelante, pastor. Hermanos, buenas noches tengan todos. Vamos a sanitizar todo, hermanos. Listo, hermanos. Ya estamos listos, hermanos. Pues damos gracias a Dios, hermanos, porque pasaron un año, hermanos, sin poder estar acá juntos y poder glorificar el nombre del Señor. Cada mañana, hermanos, el domingo temprano venía yo a orar, pero venía solo. Venía yo a las 7:30 de la mañana a orar solo. Y después en la noche me tocaba venir con nuestro hermano Brian, hermanos, y ahorita es un placer verlos, hermanos, nuevamente. Es un gozo vernos de nuevo, hermanos, y estar acá juntos adorando al Señor. Ánimo, hermano. Ánimo, hermanos. La pandemia ha servido para manifestar los corazones de todos. Para manifestar, hermanos, que había en nuestro corazón, si habíamos de seguir, si tendríamos una relación personal con Dios. Y es lo que buscaba el Señor, hermanos, manifestar eso. A lo mejor alguno ya declinó, a lo mejor alguno sigue adelante. Y gloria a Dios por los que siguen adelante, porque las ovejas del Señor seguirán adelante siempre, hermanos. Entonces, hermanos, si usted se siente atribulado, si usted se siente golpeado por la pandemia o en su vida espiritual, el camino no es el pastor. El pastor no le visitó. No, es Cristo. Cristo, a Él sea la gloria, hermanos. Yo no me predico a mí, me predico a mi Señor, que es Cristo. En Él nos apoyemos, hermanos, jamás en el hombre. En Él necesitamos apoyarnos. Hermanos, gracias a Dios que estamos de nuevo juntos. Es un gozo verles de nuevo aquí. Mis hermanos, hemos estado haciendo tramitología, hermanos, pasos para buscar tener esta apertura. Y gracias a Dios, hermanos, el Señor nos ha permitido hacerlo de una manera ordenada, por testimonio, hermanos. Y yo solamente suplico, hermanos, que busquemos sujetarnos unos a otros en humildad, en sencillez de corazón, hermanos. Los que nos digan, como nos dicten las autoridades, hermanos, vamos a hacerlo por el bien de nosotros y por nuestra salud, hermanos. Se han perdido hermanos nuestros en Cristo, muy apreciados, hermanos, han perdido la vida. Y mucha gente, hermanos, hay millones que han muerto. Entonces, hermanos, gracias a Dios que de la iglesia, hermanos, todavía permanecemos con vida y en pie, hermanos. Hermanos, se han visto enfermos, graves, hermanos, pero el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros aquí en la iglesia y nos ha levantado, hermanos. Entonces glorificamos el nombre del Señor por cada hermana que se enfermó y que Dios la levantó. Por cada hermano que se enfermó y Dios la levantó, hermanos. Gloria al Señor. Y hermanos, pues el hermano Weiser es el que está indicado actualmente, hermanos, para llevar una tarea muy difícil de nuestro hermano Weiser. Y él pide, hermanos, que se apunten a partir del viernes. ¿Por qué razón, hermanos? Para que tengamos una certeza de los que ya están decididos a venir. Si apuntamos en lunes, si apuntamos en martes o en miércoles, es muy probable, hermanos, que en el transcurso de los días alguien pueda declinar su deseo de venir y otra persona que se quedó en la fila esperando ya no pueda anotarse, hermanos. El cupo está lleno, hermanos, en la iglesia. Por esa razón estamos pidiendo que a partir del viernes apoyemos al hermano Weiser, para que a partir del viernes tengamos una seguridad de los que van a venir, hermanos. Queremos, vengan, hermanos, para no dejar un hueco. Gracias a Dios, hermanos, por todos los que estamos aquí. Y hermanos, glorifiquemos el nombre del Señor. Vamos a esperar, hermanos, otro domingo más para seguirnos entrenando de cómo tener nuestros cultos. Y después de ese domingo, hermanos, viene el pastor Córdoba. Primeramente Dios, tendremos conferencias el día 17, viernes, primeramente Dios, y queremos tenerla para matrimonios. Esa fecha, hermanos, 17, viernes 17 de abril, aprovechémosla, los matrimonios, hermanos, y pudiéramos venir, hermanos, para escuchar al pastor Córdoba. Después sábado también para jóvenes, domingo en la mañana y domingo en la noche. Pero todo esto, que el Señor lo prospere, hermanos. Que el Señor sea el que nos dé apertura y que el pastor le dé salud y que el Señor pueda traer a su siervo para predicarnos la palabra del Señor.
Muy bien, hermanos, pues vamos a predicar la palabra de Dios, hermanos, para eso estamos. Y les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, hermanos, versículo 12 al 14, hermanos. Jeremías capítulo 13, versículo 12 al 14, hermanos. Jeremías capítulo 13, versículo 12 al 14. Yo sé que hay hermanos que están en este momento, hermanos, en comunión con nosotros a través del medio, hermanos, a través de ese sistema, y glorificamos al Señor y juntos estamos, hermanos, para estar en comunión con el Señor y para glorificar el nombre del Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leerle todos juntos, hermanos, Jeremías capítulo 13, versículo 12 al versículo 14. El título del mensaje se titula Las tinajas llenas. Las tinajas llenas. Vean cómo dice el versículo 2, hermanos, todos juntos, como dice: les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y de los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos. Amén, hermanos. En el versículo 2, hermanos, en el primer versículo que leímos, Dios manda, hermanos, al profeta Jeremías a dar una señal, la señal de las tinajas llenas, donde debía hablar al pueblo de Israel, hermanos, diciendo: toda tinaja se llenará de vino. Dios le dice al profeta, hermanos, la manera y la actitud con que ellos iban a responder. Dios le dice al profeta, hermanos: ¿y sabes qué? Te van a responder de una manera. Una respuesta, te van a dar una respuesta con sarcasmo, obviando la respuesta. ¿No sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Y eso dice el texto, hermanos, que dice el Señor: ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? De hecho, hermanos, la definición de sarcasmo es un dicho irónico y cruel que ridiculiza, humilla o insulta. Es decir, obvio. ¿Vas a subir arriba? Ah, obvio. ¿Vas a bajar abajo? Ah, obvio. No sabes hablar. ¿No sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Eso es un sarcasmo. El sarcasmo, hermanos, según la definición, es una actitud de burladores que, según son sabios para analizar lo supuestamente obvio. Ya que, hermanos, en los tiempos de Jeremías, en los años 600 antes de Cristo aproximadamente, la utilidad principal, hermanos, de las tinajas era llenarlas de vino, de agua o de aceite. Pero no siempre fue así, hermanos. Por eso ellos en ese entonces, cuando dice: así ha dicho Jehová, decía el profeta Jeremías, toda tinaja se llenará de vino. Y cuando ellos mencionaban, obvio, toda tinaja se llenará de vino, porque en esos tiempos se acostumbraba a llenar las tinajas de vino. Sin embargo, en la Biblia no siempre fue así, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que en los tiempos de Elías, 300 años atrás, es decir, en los años 900 antes que venga el Señor Jesucristo, en Primera de Reyes capítulo 17 del 12 al 14, la palabra del Señor dice que el uso que se le daba a las tinajas, hermanos, no siempre fue de vino, de agua o de aceite. Es decir, en ese entonces se ve a la viuda almacenando harina. Dice la palabra del Señor que la viuda nada más tenía un puñado de harina que estaba
resguardando en la tinaja. Así que, hermanos, el problema no era lo que almacenaba las tinajas. El problema radicaba sino en el espíritu burlador en que se encontraba el pueblo de Israel. Alguien hablaba una cosita, se burlaban de él. Alguien hablaba otra cosita, hermanos, se mofaban de su hablar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el espíritu que tenían las personas era, hermanos, de menospreciar a su prójimo. El espíritu que tenían las personas, hermanos, era minimizar, hermanos, a las personas porque ellos se sentían sabios. Es decir, el problema no era de lo que estaba lleno la tinaja, sino era del espíritu en que estaba llena su propia tinaja. Es decir, la señal de la tinaja se estaba refiriendo a sus vidas. Las tinajas representaban sus vidas, a lo que ellos estaban almacenando en su interior. Las tinajas eran ellos mismos, y de algo estaban llenas las tinajas. De algo estaban llenas las tinajas. Por eso el tema de esta noche se titula, hermanos, las tinajas llenas. Las tinajas llenas, llenas de algo. Algo tenían las tinajas y no de lo que debería de ser. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Padre celestial y Dios bendito, en estas horas, Señor, de la noche, vengo a suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo se glorifique y que limpie este vaso de barro, esta tinaja, Señor. Que purifique mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que yo pueda, Señor, predicar tu santa palabra. Que eches fuera toda influencia de maligna, demoníaca, Señor, que quiera perturbar tu palabra. Y que mis hermanos que estamos aquí, Señor, y mis hermanos que no pudieron llegar y que están, hermanos, Señor mío, en comunión con nosotros a través de este medio en sus hogares, te ruego que tú les hagas llegar tu palabra y que aún más, Señor, la hagas llegar hasta donde los lugares donde tú desees que llegue, Señor, para que tu nombre, solo tu nombre, sea glorificado. En tus manos me entrego y me encomiendo. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el versículo 12, como hemos leído, indica entonces lo que el Señor haría con ellos. Dice la palabra del Señor: entonces les dirás, dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y en el versículo 13, hermanos, si ustedes leen ahora el versículo 13, viene la palabra de Dios para indicar lo que significaba esa señal. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra. Yo lleno de embriaguez. Hermanos, la embriaguez en la palabra de Dios es un símbolo o es un síntoma de falta de juicio. En la palabra de Dios, hermanos, la palabra embriaguez es una falta de pensamiento correcto. Es una falta de sana sabiduría para escoger lo bueno y desechar lo malo, lo que verdaderamente beneficia y lo que verdaderamente, hermanos, nos perjudica. La embriaguez, hermanos, es la falta o la capacidad de pensar y de razonar y decir esto no es bueno. Por esa razón, hermanos, la embriaguez, podemos dar un ejemplo de escoger. Siempre se les ha dicho a los jóvenes cristianos que tomen una pareja cristiana. Pero ahí vemos a los jóvenes yéndose con muchachas mundanas, o bien, hermanos, yéndose con personas hasta casadas, señoras casadas que se están yendo, hermanos, los jóvenes en pos de ellos. ¿Se ha predicado? Culpables somos si no se ha predicado. ¿Se ha enseñado? Culpables soy si no se ha enseñado. ¿Se ha aconsejado? Culpable soy si no se ha enseñado o si no he aconsejado. Pero la embriaguez espiritual, hermanos, es la falta de juicio para no darse cuenta.
el peligro en que corremos. Esa es la embriaguez espiritual. De escoger, hermanos, en no meterse mucho en el Facebook. Continuamente, hermanos, se anda aconsejando, hermanos, dejen de estar buscando muchas cosas que no van a beneficiar. La embriaguez espiritual, hermanos, es la capacidad de no tenerla, más bien la capacidad de decir, yo creo que ese hombre está loco en lo que está diciendo. ¿En qué me afecta? En nada me afecta. No nos damos cuenta, hermanos, que nos ponemos molestos cuando vemos una información. A eso me refiero. No nos damos cuenta que nos afectan nuestras emociones, que brotan las envidias, que brotan los celos por las situaciones que se muestran en aquellos programas, en las redes sociales. Sin embargo, hermanos, en la palabra de Dios, dice en el libro de Efesios 5:18, si ustedes por favor, hermanos, buscan sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 5:18, habla otra vez del término de la embriaguez. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 18, hermanos. Hoy, hermanos, me siento todavía más presión porque antiguamente no los veía. Yo digo, pues voy a predicar la palabra de Dios, pero hoy veo que como que está un poquito más difícil la cosa, hermanos. Y en Efesios 5:18, hermanos, vean cómo dice la palabra del Señor. Dice así: no os embriaguéis, ¿qué dice allá, hermanos? Con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, donde la disolución, hermanos, significa disolver lo sano para irse a lo profano en conducta. Es decir, hermanos, se va perdiendo el juicio, como hablé en el libro de Jeremías, se va perdiendo el juicio para escoger, para tener una conducta con cordura. Así, cuando hay embriaguez, por esa razón una persona actúa con una conducta reprobable, que en su juicio cabal, hermanos, nunca hubiera hecho. Yo hice eso cuando estaba borracho. Sí, tú lo hiciste. Tú pegaste a tu esposa. Híjoles, en mi juicio cabal nunca lo hubiera hecho. En serio, yo le di un beso a ese hombre. Sí, tú te portaste como homosexual, porque en la embriaguez, hermanos, hay disolución. Cosas, hermanos, que las personas cometen muchas tonterías y errores, hermanos. Hay personas, hermanos, que tienen mucha amargura en su ser, pero son calladitos. Mucha amargura en su ser, pero se mantienen callados, hermanos, en sus casas y no buscan cómo sacar su enojo, pero comienzan a tomar, hermanos, y sale su impertinencia. Llegan a casa y comienzan a gritar. Llegan en su casa, hermanos, y comienzan a insultar. Le pegan a sus hijos y los hijos escóndanse. ¿Por qué razón? Y la mujer, métase bajo la cama porque ahí viene el borracho impertinente. Y cuando el borracho impertinente, hermanos, ya está en su juicio cabal con la cruda realidad, se dan cuenta, hermanos, y dicen: oye, ¿qué te pasó en tu ojo? Le dice a la mujer. Y la mujer nomás lo mira así. ¿No sabes qué me pasó? No, ¿qué te pasó? Tu puño me dio aquí en mi ojo. Tú me golpeaste. Eso, hermanos, es la embriaguez. Es la disolución de los sentidos, del juicio, hermanos, para hacer las cosas correctas. Se cometen, hermanos, adulterios. Ahí se metió la comadre con el compadre. Ahí se metió, hermanos, la tía con el tío. Ahí se hacen incestos. Ahí vemos en la palabra de Dios en el libro de Génesis, hermanos, cómo Lot, cuando se embriagó, hermanos, sus hijas se metieron con él. Y de ahí vinieron el pueblo de Moab y el pueblo de los amonitas, porque cometieron incesto, hijas metiéndose con el papá. Y como dije hace un momento, hasta homosexualismo, hermanos. Se le volteó la tortilla. Y entre muchas otras conductas cerradas, hermanos, hay en la vida de las personas que andan en disolución.
De la misma manera, hermanos, la palabra de Dios habla de esa embriaguez espiritual. Y esa embriaguez espiritual que con los hombres, hermanos, caen por falta de dirección sabia, que solamente el Espíritu de Dios puede proporcionar. Por eso en el texto este que usted está leyendo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, dice la palabra de Dios, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces ya liga la parte material, hermanos, con la parte espiritual. Ten cuidado, dice, no solamente embriaguéis de vino terrenal, hermanos, sino embriaguéis de vino, hermanos, que nuestro espíritu no tenga esa embriaguez, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo, hermanos, ¿sabe cuál es la función del Espíritu Santo? Dar sabiduría, dar cordura, no cometer errores, no desbordarnos, hermanos. Cuando alguien viene, hermanos, a querer tener un problema en nuestras vidas, hermanos, si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a salir, hermanos? Insultos va a salir. Y nos vamos a enredar, hermanos, en problemas, porque no estamos llenos del Espíritu del Señor. Pero el Espíritu Santo, hermanos, sabe que da sabiduría, da decisiones correctas, da la forma, hermanos, para tomar decisiones correctas. Una persona, hermanos, llena del Espíritu Santo de Dios, no solamente tomará decisiones correctas, será instrumento en las manos del Señor. Instrumento en las manos del Señor, hermanos, seremos agradables a Dios en lo que hacemos. Porque como mencioné la vez pasada, serviremos para sus propósitos y los proyectos de la vida personal que usted emprenda serán efectivos. ¿Sabe por qué serán efectivos, hermanos? Porque el Espíritu Santo de Dios está en su mente, en su corazón. Los pensamientos que usted tiene son dirigidos por Dios, son influidos por Dios. Así es que cuando usted toma una decisión, parece ser como que usted la tomó, pero no es cierto. Es el Espíritu de Dios obrando en usted, de tal manera que ese Espíritu de Dios que nunca se confunde y nunca falla, te harán tomar correctas decisiones. No errarás. El Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, estará en nuestras almas y no erraremos, hermanos, porque el Señor nunca se equivoca. Por lo cual, hermanos, Salmo 112 habla del resultado de un hombre que es lleno del Señor y que teme al Señor. Salmo 112, abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos. Salmo 112, versículo 1 al 10. Vean cómo dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 112, hermanos, versículo 1 al 10. Es un hombre que teme al Señor y por eso le busca cada mañana. Dice la palabra del Señor, Salmo 112, dice así, versículo 1. Amén, hermanos. Juntos, ¿cómo dice, hermanos? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Ha escuchado usted, hermanos, un texto que le encanta repartir a los jóvenes? Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese dice que soy joven, hermanos, a mí me gusta repetirlo y yo he visto a jóvenes que les encanta repetir ese texto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es decir, hermanos, que él es un hombre o una mujer que se llena del Señor, que anda buscando el rostro del Señor, que busca, hermanos, la presencia del Señor. ¿Qué pasará con ese hombre y esa mujer? Dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos, ¿qué dice ahí, hermanos? Con juicio. He ahí, hermanos, para qué sirve llenarse del Señor. ¿De qué están llenas nuestras tinajas? ¿Se llenan del Señor? O volvemos otra vez a lo mismo, hermanos, se llenan del Facebook. ¿De qué se llenan nuestras tinajas? ¿Se llenan del Señor o se llenan de telenovelas? ¿De qué se llenan nuestras tinajas?
¿Se llenan del Espíritu Santo de Dios, hermanos? ¿O se llenan de las redes sociales? ¿De qué se llenan nuestras tinajas? ¿Se llenan, hermanos, de la palabra de Dios? ¿O de la música? ¿O de los corridos, hermanos? ¿O de la tremenda arrolladora banda de Limón? ¿De qué se llenan nuestras tinajas, hermanos? Por nuestro bien deberían de llenarse del Espíritu Santo de Dios. Por nuestro bien, hermanos, para que gobernemos nuestros asuntos con juicio. Para que nuestros hijos, hermanos, vean que somos justos y nos quieran y nos amen, que no nos desprecien, que nuestros hijos no se vean en sus ojos, hermanos, una mirada de rayo que te quiere fulminar. Que gobernemos nuestros asuntos con juicio. ¿Quién da el juicio, hermanos? Es del Señor, es del Espíritu Santo de Dios el juicio en nuestras mentes. No es de esta tierra, es del cielo, hermanos, y de ahí tendría que venir. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Habla del respaldo de un hombre que teme al Señor. Este texto, hermanos, habla del respaldo de un hombre que le obedece, que obedece a la palabra del Señor. Y que por eso, hermanos, le busca y se llena de Cristo. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, se llena del Espíritu Santo de Dios, se deleita en la ley de Dios. Y por ende, Dios le concede las peticiones de su corazón. Su tinaja está llena del Señor. El Señor, hermanos, lo usa para su gloria. Respalda sus acciones. Pues Dios mismo está dentro de su tinaja, de su cuerpo y de su vida. Ahora veamos la parte contraria. Ay de aquel hombre, ay de aquella mujer que piensa que puede caminar solo por este mundo sin comunión con Dios. Ay de aquella persona, hermanos, que piense, y más aquel que ya hizo su profesión de fe ante Dios, porque el maligno ya lo vio, el maligno ya la ubicó. Antes le pertenecía al maligno, pero ahora le pertenecemos a Dios, hermanos, que nos escuchan. En donde quiera que nos estén escuchando, le pertenecemos a Dios. Y cuando nosotros hicimos nuestra pública comunión con Dios, hermanos, y aún nos bautizamos haciendo nuestra profesión pública de fe ante el Señor, la gran nube de testigos, hermanos, se dio cuenta. El maligno se dio cuenta. Y si ahora piensas que tú puedas caminar, o pensamos que podemos caminar sin la comunión con Dios, qué equivocados estamos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque en este mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19 dice la palabra del Señor que el mundo entero, hermanos, está bajo el maligno, lleno de influencia maligna, hermanos, lleno de influencia maligna. De tal manera, hermanos, que aunque digamos que no, es obvio que seremos absorbidos por la influencia del mal. Ponte a juntarte con la palomilla de tu trabajo, ponte a juntarte con todos ellos y vas a ver si no se te pega la miel, vas a ver si no comienzas a hablar como ellos. Ponte a juntarte con un grupo, hermanos, que tal vez haga una revuelta, problemas, hermanos, y vas a ver cómo no se te pega. No, a mí no me va a pasar. Papacito, dime, ¿quién se equivoca, Dios o tú? Dios jamás se equivoca. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno. Y si no te juntas con cristianos y tu círculo no es cristiano, hermanos, ten por seguro que algo malo se te va a pegar. Y de repente, hermanos, tus hermanos en Cristo ya no los ves bien. ¿Dónde acabó ese amor que se veía en tus ojos? De algo se llenó la tinaja, se llenó de amargura, se llenó de rencor, se llenó, hermanos, de murmuraciones, se llenó, hermanos, de mucha influencia maligna. De algo se llenó las tinajas. Dice la palabra del Señor, hermanos, que
seremos absorbidos por esa influencia de mal que tarde o temprano se reflejará en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Nadie se dará cuenta, hermanos, sino hasta que ya tomamos una decisión. Las personas dirán: ¿qué le pasó a ese hermano? ¿Qué le pasó a esa hermana? Dejó de tener comunión con Dios, dejó de que su vida esté calientita, fue absorbido por el mal, el mundo lo absorbió, ese grupo de personas lo absorbió, esa persona lo absorbió, ese hombre, esa mujer lo absorbió. Ya habla como él, ya habla como ella. Y aunque por un momento, hermanos, tenga cierta prosperidad material o un poquito de dinero, siendo engañado, hermanos, por un poco de honra terrenal que también el maligno da, para engañarlo, para proporcionar, para hacerle creer al hombre que sí está bien, por eso le está yendo bien, aunque no tenga comunión con Dios, me está yendo bien. Qué equivocado está esa persona, porque el maligno aún, hermanos, da prosperidad material para que nosotros pensemos que estamos bien y andamos bien con Dios cuando no tenemos comunión con Dios. Y no te puedo engañar, hermano o hermana. Nadie que tenga dinero o que no tenga dinero, hermanos, ni que tenga ni que no tenga, si no tiene comunión con Dios, está mal esa persona. Dice la palabra de Dios, hermanos, que aunque en un momento piense que está yendo bien y que no necesita de la relación con Dios en su vida y por eso le está yendo bien, y que sus propios pensamientos son suficientes, tarde o temprano, hermanos, vendrá la consecuencia. En el libro de Salmos, capítulo 49, por favor, hermanos, abran sus Biblias. En el libro de Salmos, capítulo 49, versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Dice así, Salmos 49, 6. Salmos 49, 6. Amén, hermanos. Dice así, hermanos, Salmos 49, 6. Juntos, ayúdenme por favor. ¿Cómo dice? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Nadie, hermanos, puede ayudar a alguien con sus bienes o con la muchedumbre de sus riquezas. Sin embargo, vean qué va a pasar en el versículo 11. Dice así: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Aunque por un momento, hermanos, pudiera llamar, es que yo tengo esto, tengo lo otro, me ha ido bien, aunque no tengo comunión con Dios, pero yo creo que Diosito me ama. Sí, hermano, sí nos ama y jamás nos dejará de amar porque somos sus hijos. Pero la comunión que es necesaria para el Señor, a Dios le entristece, porque desearía el Señor tener una buena comunión con cada uno de sus hijos. O dígame usted que tiene 2 o 3 hijos, ¿le encantaría tener comunión con 2 y con 1 no? No creo. Yo pienso que usted se pone triste si una hija o un hijo no va a su casa a visitarlo, si ya son casados y se fueron ya a sus familias y nada más con uno o con una usted tiene relación, pero con los otros no tiene relación. Usted no creo que esté feliz porque su hijo no va a su casa. Y se acuerda usted que antes le preparaba unos huevitos estrellados y que se los ponía en la sartén. Hijito, ¿cómo lo vas a querer? ¿Cómo quieres tu café? ¿Con leche? ¿Caliente, semicaliente o bien caliente? ¿Cómo lo quieres, mijito? Pero cuando ves que el niño ya no llega a casa porque está enojado contigo o porque se alejó de ti, ¿estarás contento? No creo. Así es el Señor. Cuando no tenemos comunión con Dios, cuando no estamos teniendo una relación personal con Él, el Señor se entristece. Dice la palabra del Señor, hermanos, que aunque el hombre diga, hermanos, aunque el hombre diga que tiene y que le va bien, hermanos, dice la palabra del Señor que el hombre no permanecerá en honra. Vean el versículo 16, hermanos, 49, 16, dice así: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva
Llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Semejante es a las bestias que perecen. Y es que su caja, hermanos, su caja, su vasija, su tinaja, su caja fuerte está llena de dinero, pero está vacía de Dios. Su tinaja vacía de Dios, pero llena de vanidad. ¿Ha visto una persona, hermanos, que por 2 pesos ya se siente picudo? Yo sí lo he visto. Yo particularmente, hermanos, no vamos a hablar de nadie, vamos a hablar de mí. Yo recuerdo, hermanos, que estuve en un estado bien tonto, falto de entendimiento, que pensaba, hermanos, que me sentía muy bien cuando estaba ganando un poco de dinero. Qué equivocado estaba este sinvergüenza, porque estaba lleno de economía, pero vacío de Dios. No tenía una relación personal con Dios. Estamos llenos muchas veces de vanidades. Estamos llenos de carnalidad. Pero nuestra tinaja, hermanos, está vacía de Dios. Tinajas llenas de embriaguez espiritual que le impide buscar a Dios porque no hay fuerza para buscar a Dios. O si tienes fuerza. Después vamos a predicar, hermanos, acerca, hermanos, de que la obediencia da poder. Poder para poder obedecer. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en la carnalidad, cuando nuestra tinaja está llena de embriaguez espiritual, se nos impide buscar a Dios. No tenemos fuerza, hermanos. Es más, cuando vamos a orar, a lo mejor te dice tu esposa: oye, viejito, ya vamos a dormir, vamos a orar. Mira, ora tú, yo estoy cansado, ora tú, por favor. Es más, ora tú por mí y por los perritos también. O cuando se levanta: oye, viejita, vamos a orar. Y hasta con trabajo te escurres de la cama, de la hamaca, te escurres con trabajo y hasta cerrados los ojos te encaramas sobre tu cama y dices: Señor, gracias te doy por el nuevo día. Cuando ni siquiera hay fuerza, hermanos, para orar al Señor en una conciencia que el Señor nos está escuchando. En el libro de Romanos, hermanos, capítulo 8, una persona con una tinaja llena de embriaguez espiritual impide, hermanos, que seamos agradables a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7, hermanos. Vean cómo dice la palabra del Señor. Romanos 8, 7. Señor, ayuda. Te necesito, Señor. Romanos 8, 7. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más dice, hermanos? Ni tampoco pueden. ¿Y qué más dice el versículo 8? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermanos. Es difícil hacer alguna obra para Dios que le sea agradable. En la carnalidad podemos venir al templo, en la carnalidad podemos hacer una actividad en el templo, pero que lo hagamos no quiere decir que sea agradable a Dios, hermanos. Porque los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es dos cosas totalmente diferentes. Cuando nuestras tinajas están llenas, hermanos, de vanidad, llenas de embriaguez espiritual, que es la carnalidad, hermanos, automáticamente no podemos agradar a Dios. Y si un hijo no agrada a Dios, hermanos, tendrá lo necesario, pero no en abundancia. Y les explico esto.
Yo tengo un hijo, hermanos, y una hija, Usai Jireh. Si mi hijo me es agradable, me obedece, tenga por seguro que hasta su sabrita le voy a comprar. Tenga por seguro, hermanos, que hasta le voy a querer comprarle la pizza que le gusta. A él es comelón de pizza, mi hijo, le gusta la pizza. Pero si yo veo que él no se ha comportado muy bien, hermanos, tenga por seguro que huevito no va a faltar. Pero nada más hasta allí. Lo mismo es con mi hija. Mi hija, yo sé lo que le gusta, pero si ella no me es agradable, tenga por seguro, hermanos, que sus caprichos de mujercita, de niña, tal vez no serán provistos. Sí tendrá, hermanos, las tortillas normal o tortillas recalentadas, de las que siempre hacemos nosotros. Compramos tortilla en exceso para no ir continuamente a la tortillería y recalentamos tortilla, pero tendrá sus tortillas. Pero aquella cosa que ella desea tener, hermanos, quién sabe que lo tenga. Lo mismo es el Señor. Si nosotros no aprendemos a agradarle a Él y serle agradables, hermanos, tendrá usted lo esencial. Pero aquellas peticiones del corazón serán para aquellos hijos que se deleitan en el Señor. Para aquellos hijos de Dios, hermanos, que se deleitan y les son agradables a Dios. Y dice la palabra de Dios que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, los que viven su vida, sus tinajas llenas de esto, de embriaguez, llenas de carnalidad, por el desagrado que esto representa para Dios, experimentarán cada vez más problemas en sus vidas, especialmente en sus familias. Sí, hermanos, especialmente en sus familias. Vayamos otra vez, por favor, una vez más a Jeremías capítulo 13 y vean cómo dice ahora, hermanos, el versículo 13. Jeremías 13:13. Dice la palabra del Señor que ellos se habían llenado, hermanos, de carnalidad. Sus vasijas o sus tinajas de ellos estaban llenos, hermanos, de ociosidad. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, Jeremías 13:13, dice así: entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, y a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Y vean qué dice el 14, aquí explica qué significa esto. Dice, y los quebrantaré. ¿Qué dice allá, hermanos? El uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Es verdad, no les voy a destruir, pero ¿saben qué? No tendrán paz en sus familias, no tendrán paz en sus relaciones interpersonales, no tendrán paz entre papá e hijo, no tendrán paz en sus relaciones. ¿Y saben qué? Habrá broncas en su casa. Este es el problema, hermanos, de tener nuestras tinajas llenas de carnalidad. Tener nuestras tinajas, hermanos, llenas no del Señor, sino llenas de otras cosas. ¿De qué están llenas nuestras tinajas, hermanos? ¿Por qué creen, hermanos, que en el libro de Gálatas capítulo 5, por favor, hermanos, tener nuestras tinajas llenas de carnalidad y no de Dios nos afectan y nosotros mismos somos afectados? Nosotros, hermanos, no le echemos la culpa a nadie, sino nosotros somos los culpables por no buscar la presencia del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vean cómo dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 19, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor así, Gálatas 5, 19. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Juntos, hermanos, ¿cómo dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Por qué tengo problemas con mi esposa? Porque nuestras tinajas no están llenas del Señor. ¿Por qué pura gritería hay en la casa? Porque nuestras tinajas no están llenas del Señor.
Estamos llenas de billete, hermanos. Estamos llenas de lana porque diario tempranito nos vamos a luchar. Estamos llenos, hermanos, de vestidos bonitos. Estamos llenos de collares. Tenemos 10 pares de zapatos de Andrea y de cuanta cosa. Estamos llenos, hermanos, estamos llenos de perfumes, hasta de Forever Wisconsin. Pero no estamos llenos del Señor. Hueles bien por fuera, hermanos, pero delante de Dios no olemos bien. Nos preguntamos, ¿por qué esa mujer ya no me ama? ¿Por qué esa mujer ya no me mira con ojos tiernos? Si antes se derretía por mí. Es más, dejó su casa por seguirme a mí. ¿Acaso no dejaste 16 horas de camino para venir para acá? ¿Por qué razón mi hijo se está portando rebelde? Porque ya no lo puedo yo controlar. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, he aquí yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro. ¿Por qué en la iglesia ya no nos vemos bien? Por la carnalidad, hermanos. ¿Por qué en la iglesia, hermanos, ya no nos miramos bien los unos con los otros? Por la carnalidad que hay en nuestra vida. Porque no tenemos una relación con Dios. Y tú dices, yo pienso bien, yo sí miro bien, yo sí miro bien. No es cierto. Si tuviéramos una relación personal con el Señor, mirarías bien. Pero no puedes mirar bien. Tus ojos se han oscurecido. El diablo te ha engañado. Y tú crees que miras bien. Mira, reglas en la Biblia dicen así: que tú vas a mirar bien si estás en relación con Dios y le buscas cada día y cada mañana. ¿Lo haces? Entonces te puedo decir que tú estás bien. Pero si sientes que no puedes mirar a tu hermano, pregúntate si ahora has dejado la comunión con Dios. Ahí tienes la respuesta. Entonces tu hermano no es el problema, yo soy el problema. Dice la palabra del Señor, hermanos: los quebrantaré el uno contra el otro. Los quebrantaré, los pondré uno contra el otro. Esta pandemia, gloria al Señor, ha servido para manifestar el corazones de muchos. Si habían de buscar al Señor, si en días de culto iban a tener culto para la gloria del Señor en sus hogares, aquellos temerosos de Dios sí lo hicieron. Aquellos que aman al Señor y tenían temor de Dios, sí buscaron con sus familias. Y ¿saben qué, hermanos? Sirvió de mucho. Mucho sirvió. Me sirvió para hablarles más al corazón a mis hijos, para enseñarles más aquí, con palabras, aún palabras, hermanos, más directas a mis hijos. Me sirvió para enseñar a mi esposa, y que juntos, hermanos, glorifiquemos al Señor y que mi casa sea llamada casa de oración. Pero nosotros la hicimos cueva de ladrones, y la pandemia sirvió para manifestar esto. Pero gloria al Señor por los que sus casas las siguieron llenando del Espíritu de Dios. Gloria a Dios por ellos, por mis hermanos que desearon estar así. Si usted tiene fuerza, hermanos, es por el Espíritu de Dios. No es por nosotros, no es por nuestra habilidad. Aquí ya no funciona la capacidad terrenal que tengamos. Aquí no funciona eso, sino el poder que Dios dé. Que la mano del Señor, hermanos, esté con nosotros, porque el Espíritu de Dios es espíritu de paz, de amor y de gozo. Con esos tres que tengamos, hermanos, suficiente. Dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces que es un tremendo problema vivir en la carne. Nos causa muchos problemas, hermanos. Me creará problemas con mi esposa. Yo estaré al toque con ella.
Levantémonos y no oremos, hermanos. Cuando te hacen tu café un poquito frío, hermano, ¿qué vas a hacer? Ahí comienza a sentir que la bilis comienza a salir, porque no oraste. Pero cuando el día que oras y te levantas de la oración y vas a tu mesa y ahí está tu cafecito, ya se enfrió y dices, no importa, así me gusta. Lo tomas y sabroso y dices, mi amor, bien sabroso lo preparaste. Véanlo, hermanos, experimentenlo ustedes. Nos conviene orar con nuestras esposas, los dos juntos. Y van a ver, hermanos, cuánta miel puede haber en el hogar. Pero si no, si nuestras tinajas, hermanos, no están llenas del Señor, de algo se llenarán. Se llenan de amargura, se llenan de envidia, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que es un problema tremendo vivir en la carne. Sí, hermanos, vuelvo a insistir, llenos de recursos económicos, pero tinajas vacías de Dios. O bien, sus tinajas están vacías de dinero porque no hay dinero, pero deberían de llenarlas de Dios. Pero también, hermanos, aunque están vacías, las llenan de amarguras y de envidia a los ricos. Sí, de envidia a los ricos, diciendo, se creen los ricos, por eso no convivo con ellos, porque se creen mucho. ¿Saben por qué hablan así, hermanos? Porque también tienen problemas. También están escasos de recursos económicos. Sus tinajas están llenas de carnalidad. Sean ricos o sean pobres, cualquiera que sea su condición económica, si no se llenan de Dios, sus tinajas estarán llenas de la carnalidad, hermanos, para suponer y hacer algo que no les consta. El maligno habrá engañado. Isaías 31, hermanos, por favor. Isaías 31. Dice la palabra del Señor, hermanos, de la siguiente manera. Deberíamos de llenar nuestras tinajas de Dios, hermanos, del Espíritu Santo de Dios y del temor del Señor, de la palabra de Dios. Dice Isaías 31, hermanos. Juntos, ayúdenme por favor, hermanos, a leerlo. ¿Cómo dice, hermanos? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Quién dice, hermanos? ¿Está hablando a inconversos? No, hermanos, está hablando a hijos. Ay de los hijos que se apartan, dice, de mí, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, del Espíritu de Dios, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender al mundo, a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Hermanos, ¿qué dificultad tendrán que experimentar la desobediencia a las leyes de Dios cuando hemos llenado nuestras tinajas de embriaguez, de carnalidad, de amargura? Hermanos, qué difícil es una casa donde no hay amor. Qué difícil, hermanos. Es más, yo preferiría, hermanos, preferiría no comer. Pero que hay en mi hogar, hermanos, pero que hay en mi hogar unidad. Preferiría yo no comer. Pero lo que no preferiría, hermanos, es que sentir que mi esposa me odia o que mis hijos me odian. Soy culpable, hermanos. Soy culpable cuando mi tinaja
la he llenado de embriaguez espiritual. Si mi tinaja la llenara de Dios, vuelvo a insistir, los 3 primeros frutos que tenga el Espíritu de Dios, ya somos grandemente bendecidos: amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Repito otra vez, hermanos, es que eso de la vida cristiana es muy difícil. Sí, es que hemos vivido una vida religiosa, hermanos. Hemos vivido en la religión, pero no hemos tenido una relación personal con Dios. La relación personal con Dios es la que te llena del Señor. Llenas tu tinaja de Dios y automáticamente se va dando el amor, el gozo y la paz. ¿De qué sirve, hermanos, tener una jaulota de oro donde no hay paz, donde no hay armonía, donde no hay gozo? ¿De qué está llena tu tinaja? ¿De embriaguez espiritual, de carnalidad o de Dios? Así ha dicho Jehová: he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Jeremías 13:14 dice: y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos. Para mí es un placer, hermanos, volver a ver a unos hermanos y que me miren de la misma forma que nos vimos el año pasado. Es un gozo ver sus rostros y que me miren con ternura, porque me doy cuenta que no han cambiado su manera de pensar. Es un gozo, hermanos, volverlos a ver y veo que siguen todavía en el Señor y que por eso me miran bien. Yo no soy su enemigo, yo solamente predico la palabra del Señor. Si algo te está afectando, si tu tinaja está llena de amargura y de rencor, no es por este hombre que está aquí, es porque nosotros llenamos nuestras tinajas de otra cosa, pero no de Dios. Dios es el que limpia, Dios es el que santifica, Dios es el que limpia la mente y el corazón, Dios es el que da paz al corazón, Dios es el que pone su espíritu en nosotros. Y por Él, hermanos, por Él podemos caminar todo el tiempo con Dios hasta que Él venga. Si nuestras tinajas la llenáramos del Señor. Llena tu tinaja de Dios y vas a ver cómo tu vista comienza a cambiar, tu perspectiva comienza a cambiar, tu familia cambiará, tus hijos cambiarán, tu matrimonio cambiará. ¿De qué están llenas las tinajas, hermanos? Cada uno de nosotros tendremos que respondernos de qué están llenas nuestras tinajas. Si es de Dios, usted tiene mucha paz en su corazón. Si no es de Dios, ¿por qué no comienza a llenarlas del Señor? Quítese de vosotros toda amargura, toda malicia, toda envidia, todo engaño, todo egoísmo, todo mal pensamiento. No será. Mira cómo lo está haciendo. Míralo. Quítalo de ti, hermano. Pon tus ojos en Cristo. Llenémonos del Señor, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial y Dios bendito, gracias, Padre, porque por un año tú permitiste que estemos aquí. Por un año, Señor, no pudimos congregarnos en tu casa de oración, pero ahora otra vez puedo ver a mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de ellos. Gracias, Señor, porque a pesar de las luchas, de las pruebas, ellos permanecen en pie. Te suplicamos, Padre, que tú levantes los ánimos, aún del debilitado, aún del lastimado, aún de lo que el maligno ha puesto en el corazón. Quítalo, Señor. Límpialo, Padre, y que cada uno de nosotros podamos comenzarnos a llenarnos de ti. Señor mío, a ti sea la gloria y la honra, y gracias por tu palabra.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a entonar un canto, hermanos, así sentados, hermanos. Vamos a entonar un himno. En los seminarios bautistas, el himno 196. Y vamos a invitar a los hermanos diáconos que pasan a recoger las ofrendas y los diezmos. En lo que nuestros hermanos pasan, hermanos, entonamos el himno número 196. Antes de cantar, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que hemos escuchado. Y, Señor, queremos también adorarte, Señor, con las ofrendas, los diezmos, Señor, que mis hermanos van a pasar a recoger, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que vinieron preparados para ofrendar y diezmar, Señor. También esto, Señor, es adoración hacia ti. Gracias te damos, Dios, por todas tus bondades, Señor, porque a pesar de los problemas, Señor, por la pandemia, Señor, nunca nos has dejado. Siempre has, Señor, sostenido nuestros hogares, nos has dado trabajo, Señor. Y si alguno, Señor, se quedó sin trabajo, Señor, también sabemos, Señor, que tú has provisto en su hogar. Gracias te damos, Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Sin demorar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, hermanos. Vamos a hacer la oración final, hermanos, pero cuando terminemos de orar, hermanos, por favor permanezcan en sus asientos. Vamos a tratar de salir, hermanos, con orden para no aglomerarnos allá en las escaleras, hermanos. Tratemos, hermanos, de que cuando salgamos, hermanos, nos vayamos directo a la puerta, no nos quedemos en los pasillos, hermanos, no nos quedemos a platicar. Esto es, hermanos, para testimonio, hermanos, para la gente de afuera. No queremos, hermanos, que nos vengan a multar, hermanos, o que nos vayan a clausurar, hermanos, por causas del gobierno, hermanos. Comprendan, hermanos, la situación. No es por causa nuestra, hermanos, no es por cuestión de molestar a nadie, ni mucho menos, hermanos, nuestra intención es afectar a nadie. No, hermanos, esto es, hermanos, para testimonio a la gente, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer la oración final. Y cuando terminemos de orar, hermanos, por favor permanezcan en sus asientos. Yo voy a ir indicando, hermanos, quiénes van a ir saliendo y vamos a hacerlo por orden de bancas, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta noche, Dios, por este culto, Señor, que ha terminado, Dios, después de un largo tiempo, Señor, de no estar aquí presencialmente, Señor.
adorándote en tu casa, Dios. Hoy estamos aquí, te damos gracias, Dios, y reconocemos, Señor, que si hoy estamos aquí, Señor, y tenemos vida, es gracias a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos escuchado. Gracias, Señor, por mis hermanos que pudieron estar aquí. Y también gracias te damos, Señor, por mis hermanos que están en sus hogares. Ahí, Señor, a través de este medio, Señor, están en comunión con nosotros. Gracias también por sus vidas, Señor, y te damos gracias a tu nombre, Señor, porque nunca nos has dejado, Señor. Siempre, Señor, has estado a nuestro lado, has sostenido nuestras vidas, Dios, y no es porque seamos buenos, Señor, sino por tu misericordia. Gracias te damos, Dios. Despídenos de este lugar, llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos en el camino, Señor, y Señor, que vayamos meditando, Señor, en tu palabra, en lo que acabamos de escuchar, Dios, que vayamos meditando, Señor, al llegar a nuestros hogares, Señor, que Satanás, Señor, no quite la palabra que ha sido predicada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos diáconos.